Sean muy bienvenidos a esta edición 15 del PMBIRS. Nos alegra mucho tenerlos acá. Queremos seguir construyendo esta comunidad para los que estamos construyendo productos y pues los que queremos seguir aprendiendo de estos. Hoy me complace presentarles a Manuel Jiménez. Manuel es coach y mentor de startups y también pues emprendió en Colombia con Aflore. Aflore es una fintech que tiene un propósito muy lindo y es poder darle accesibilidad a la clase media y baja de este país. Entonces pues bienvenidísimo Manuel y muchas gracias por estar acá. Gracias y muy bueno estar aquí. La verdad es la primera vez que vengo, pero me está gustando mucho el evento. Cuando me tengo un par de cervezas más, pues me gusta más. También veo caras conocidas que me gusta mucho ver y caras muy desconocidas que espero que al final del evento pues no lo sean tanto y nos podamos intercambiar pues eso, esta comunidad de producto, unas prácticas. Yo lo veo muchas veces más parecido a un arte que a una ciencia, entonces me encantará escuchar pues, experiencias de otros y bueno, espero que yo también les pueda transmitir algo interesante el día de hoy. Perfecto, buenísimo. Bueno, mucho gusto, soy Andrés Pinzón, yo trabajo en Wiseline, que es una consultora de tecnología, como software engineer y bueno, muchas gracias a todos por asistir al evento y muchas gracias a Manuel por su tiempo y lo apreciamos mucho. Entonces, para explicarles un poco cómo va a funcionar el evento, vamos a empezar con unas preguntas preparadas, después vamos a abrir las preguntas al público para que ustedes puedan interactuar con Manuel. Después vamos a hacer un pequeño ejercicio de networking para facilitar el networking y ya pues es libre, networking libre. Entonces, bueno, empezando con las preguntas preparadas, Manuel, ¿cómo ha sido tu experiencia en Aflore desarrollando el producto y estableciendo las métricas clave de rendimiento para medir el progreso y el éxito? Duro. Duro. A ver, creo que, bueno, primero hago un disclaimer, yo soy muy autodidacta del tema de producto. Yo antes de empezar Aflore venía del mundo corporativo, había trabajado en bancos, había sido vicepresidente comercial del Banco Falabella, o sea, mi experiencia estaba mucho en temas comerciales y había hecho cosas de producto, pero desde un banco, que se imaginarán que no tiene nada que ver con construir producto en una startup. Cuando arrancamos Aflore, nosotros lo empezamos también pues, de una manera muy poco digital, porque estoy hablando de hace 11 años, 10 años, a un demográfico que además no estaba digitalizado, ¿no? Todavía iban con las flechitas por la calle y demás, y bueno, empezamos de una manera muy poco digital, muy operativa, muy a mano, muy humana, también porque un poco queríamos entender el porqué de la exclusión financiera y ese tipo de dinámicas que se daban, y poco a poco fuimos desarrollando las capacidades digitales, primero internamente y luego lo que llevamos hacia afuera, ¿no? Hacia clientes, hacia los consejeros, que son como nuestro canal de distribución de servicios financieros, y ahí la compañía se fue transformando radicalmente en una compañía de desarrollo de producto digital, ¿no? Y pasamos de ser una compañía con un montón de gente en la calle, tipo una microfinanciera, a ser una empresa pues con product managers, de data scientists, de desarrolladores y demás. Y eso para mí fue también un proceso de aprendizaje y de evolución gigantesco y de mucho prueba y error, ¿no? Entonces yo creo que para mí, quería llegar a este punto porque para mí el desarrollo de producto digital es prueba y error. Pero es hacerlo de manera eficiente, es hacerlo de manera científica, es hacerlo de manera estructurada, es utilizar mucho los datos que vas recogiendo para validar las hipótesis que vas teniendo. Entonces para mí, por eso antes decía que era casi, se parecía más al arte que a la ciencia, creo que es una mezcla de ambos mundos. La ciencia porque al final tiene que estar todo apoyado en datos y hay una estructura que se puede utilizar, pero esos datos muchas veces son muy fríos si no los pones en consideración con tu gut feeling, ¿no? Con lo que te dice tu corazón, tu estómago, tu intuición. Y eso es lo que creo que hace bonito a este trabajo y lo que hace que haya product managers muy exitosos y otros que siguiendo la misma metodología pues no se lo sean tanto, ¿no? Entonces creo que ha sido un aprendizaje continuo, con éxitos, con fracasos, difícil, muy bonito. Yo creo que ya pasando un poco más al tema de las métricas en Aflore, cómo las hemos ido desarrollando, que ha sido un proceso iterativo, por supuesto. Yo siempre pienso que hay como tres grandes categorías de métricas en producto, ¿no? La primera para mí es digamos, la más fácil de identificar, la más básica, que es entender muy bien tu modelo de negocio y definir cuáles son esas métricas claves que te llevan al éxito, ¿no? Por ejemplo, en Aflore, que somos una empresa que damos crédito, pues métricas como, pues, bueno, tenemos una red de consejeros
que son nuestro canal de distribución, pues cuántos consejeros traemos, el porcentaje de activación de esos consejeros, ¿no? Son métricas que al final, tú, si conoces un poco tu producto, sabes cuáles son las que tienes que medir, ¿no? Esas son las más fáciles para mí, las que están más pegadas al modelo de negocio. Y esa es un poco la que creo que todos, cuando somos product managers y llegamos a un sitio nuevo, pues identificamos muy rápido, ¿no? Pues no sé, es como si vas a Rappi y dices, coño, pues tengo que medir el número de pedidos por persona, el porcentaje de personas que hacen un pedido al día, ¿no? Son como muy fáciles de identificar. No sé si nos puedes explicar un poco qué son modelo de consejeros. negocio de Aflore, No, qué sí, son consejeros, porque sí. mencionaste consejeros. Sí. Creo que no muchos saben que... Sí, bueno, el modelo de negocio de Aflore, nosotros somos una fintech que damos créditos y servicios financieros, pero sobre todo créditos, a personas desbancarizadas a través de una comunidad que nosotros llamamos de consejeros, que es muy parecido a un modelo de venta directa, ¿no? Son estas amas de casa que distribuyen ventas por catálogo, ¿no? Que venden labiales, pues es el mismo concepto pero aplicado a servicios financieros. ¿Por qué lo hacemos así? Es porque todavía sentimos que hay mucha gente, sobre todo de estrato 1, 2, 3, que todavía no se sienten muy cómodos utilizando los servicios financieros más desarrollados o la banca tradicional. Siguen utilizando mucho el gota a gota, siguen utilizando mucho las cadenas, las natilleras, como se llaman en Medellín. Y hay mucha finanza dentro de la comunidad, mucho apoyo financiero dentro de la comunidad, mucha confianza generada en esos círculos, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es identificar quiénes son esas personas que ya hacen venta directa o lideran una cadena en el barrio o en la familia, y gracias a nuestra tecnología, la capacitación que le damos, el seguimiento, ellos se convierten en originadores de crédito para nosotros, se convierten en nuestro canal. Y a cambio de eso ganan una comisión y hacen que podamos llevar los servicios financieros a los hogares de las personas a través de la tecnología, pero no tienen que ser necesariamente estas personas muy hábiles con la tecnología, porque para eso está el consejero, ¿no? Entonces eso nos permite también cerrar la brecha digital, y desde el punto de vista del modelo de negocio es muy interesante, porque es un modelo muy eficiente, que permite que podamos dar créditos a tasas mucho más bajas que las microfinanzas, el riesgo lo tenemos muy controlado porque el propio consejero también nos ayuda a recobrar, está muy cerca del cliente, entonces tiene muchos beneficios, digamos, de cara al cliente, a su experiencia, pero de cara a la rentabilidad y al modelo de negocio de la empresa es muy potente, ¿no? Y ese es el rol del consejero. Entonces, claro, vuelvo un poco ahora ya habiendo explicado el ejemplo de Aflore, cuáles son las métricas que yo digo que están como muy pegadas al modelo de negocio, ¿no? Pues el porcentaje de activación de consejeros, es decir, de cada 100 consejeros que yo recluto, cuántos acaban entregándole un crédito a una persona cercana. O el porcentaje de actividad, que es que de los que ya tengo activos, cuántos se mantienen todos los meses enviando solicitudes de crédito, ¿no? Que se parece mucho a la retención. Entonces, al final, estas métricas iniciales tan evidentes tienen que ver mucho pues, con eso, con activación, con retención, con generación de ingresos, con reducción de gastos y demás. Pero luego hay dos categorías más que ya no son tan evidentes. Bueno, creo que la primera sí, porque es a la que nos dedicamos los que estamos aquí, que son cómo tiras hacia atrás de estas métricas que son lagging indicators, que son normalmente métricas de resultado, ¿no? Que tardas tiempo en ver. En el caso de Aflore, por ejemplo, un consejero que se vincula en promedio tardaba hasta 2 y 3 meses en activarse. Entonces es muy difícil manejar un negocio cuando lo que tú estás haciendo hoy no vas a ver el resultado sino hasta dentro de 3 meses. Necesitas indicadores mucho más tempranos que te digan voy a conseguir esa métrica, ese objetivo que me he planteado, ¿no? Entonces ahí es donde pasamos a indicadores mucho más de producto, que son más tempranos y que te tienen que dar la pista de que vas por el buen camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Aflore, el número de personas que se descargan la aplicación. Eso muchas veces pues, no es una meta en sí mismo, pero sí es un paso necesario que si no tienes un número de personas suficientes descargándose la aplicación, es que no vas a tener las personas que se van a llegar a activar, ¿no? Y eso ya, ahí es donde entra un poco el arte y el conocimiento del Product Manager. Ahí es donde normalmente los Product Managers los tenemos siempre en el equipo enfocados en diferentes partes del journey, ¿no? Para que sean súper especialistas de su trocito del producto, ¿no? Entonces tener un Product Manager para hacer activación, él tiene su funnel perfectamente identificado, ¿no? Sabe las personas que hacemos pauta, que se interesan, que le dan clic, que descargan la aplicación, que termina el proceso de registro, saben en qué punto del proceso de registro se van cayendo, ¿no? El porcentaje de conversión, hasta que llegas a la activación. Esas son las métricas que hoy en día más, digamos, como Product Managers tenemos la necesidad y la capacidad de desarrollar. ¿Y por qué digo que es un arte? Porque hay veces, otra vez, dentro de esas
tipo de métricas, hay algunas que son muy evidentes, ¿no? Pues descargas de la aplicación, coño, eso es evidente. Pero ¿qué pasa con las métricas que no son tan evidentes, pero que acaban teniendo una correlación directa muy fuerte con las métricas del primer grupo que dije, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber el porcentaje de activación de mis consejeros, o qué consejero se va a activar. Si yo cuento a los 10.000 que se han descargado la aplicación este mes, de esos acaban solamente el 5 o 10% activándose. ¿Cómo sé yo quiénes son a los que les tengo que dedicar más esfuerzo, más cariño, más seguimiento? Bueno, pues tienes que identificar qué es lo que hacen dentro de tu app, que sabes que si hacen A, B y C, tiene una mayor probabilidad de que se descarguen, de que se acaben activando, ¿no? Entonces, a veces son cosas tan poco evidentes como que, por ejemplo, abran la aplicación por la noche. No sé, estoy inventando, no digo que sea el caso de Aflore, pero a veces son ese tipo de cosas. Es decir, ¿qué comportamientos son esos que te dicen esta es la persona que va a acabar activándose? Y ahí es donde la experimentación, las hipótesis, el uso de los datos se vuelve clave. Te puedes equivocar 1000 veces, puedes tener cosas que dices, ¿no? Puedes tener pistas falsas, puedes pensar que es una y a los 2 meses te das cuenta que estabas siguiendo la métrica equivocada y tienes que cambiar. Y ahí es donde entra el proceso iterativo de aprendizaje y de entendimiento de tus métricas, ¿no? Y ahí es donde creo que tiene mucho valor que los product managers se especialicen en una parte y se obsesionen en una parte del journey, porque no es tan evidente, no es tan fácil. De hecho, hay que cambiarlas a medida que el modelo evoluciona. Puede que lo que estuvieras midiendo deja de ser relevante y tengas que buscar la siguiente, ¿no? Y ahí ese conocimiento es fundamental. Y el tercer grupo, que yo creo que es el que menos veces veo desarrollar o revisar a los product managers, lo veo cuanto más senior es el product manager, más empiezo a ver que se interesa por ese tipo de métricas. Es, bueno, y toda esta vaina que estoy midiendo, ¿para qué? ¿Cómo de verdad le pega al PIG de la empresa? Acuérdense que nosotros estamos aquí para hacer dinero. Las empresas están para ganar plata, punto. Podemos ser muy sociales, obviamente, y para eso Aflore tiene un componente social muy fuerte. Tiene que ser sostenible, porque si no, no vamos a poder tener desarrollo y escala. Entonces, bueno, todo esto que yo he hecho, ¿cómo yo soy capaz de ligar el número de personas que abrían la aplicación por la noche, ¿no? Volviendo a mi ejemplo, con la rentabilidad final que estoy dando en mi compañía? Ese link, las personas que estamos, digamos, en el C-Level, fundadores y demás, es lo que buscamos consistentemente, ¿no? Es lo que tenemos que ser capaces de explicar todo lo que está haciendo la compañía, cómo se relaciona con la última línea del PIG, con la rentabilidad, con la utilidad. Pero muchas veces he visto, sobre todo los PMs que arrancan más jóvenes, les cuesta mucho tener eso en la cabeza, y eso es normal. A medida que se van desarrollando y van ganando seniority, van entendiendo mucho más rápidamente cómo lo que hacen hoy tiene un impacto en la última línea, o bueno, en ingresos, gastos y demás del PIG, y dos, veo cómo empiezan a tener también un entendimiento muy claro de cómo lo que hago impacta en otras áreas, impacta a otros product managers, impacta a otras áreas que no son de producto, pero que son también muy claves dentro de la empresa, ¿no? Eso es lo que yo creo que hacen distinto a un PM senior que le cabe el negocio en la cabeza de los que acaban de empezar. Entonces, creo que son esas tres como las tres categorías de métricas en las que estoy constantemente pues desarrollando, mirando y trabajando. Perfecto. Bueno, tocaste ahí un tema sobre que las métricas tienen que ir evolucionando a medida que el producto va evolucionando. Entonces yo quería conectar eso con qué tan a menudo revisan y ajustan las métricas clave del producto a medida que esto va evolucionando. Pues depende un poco. Volviendo un poco como a las tres categorías de métricas, creo que las primeras tienden a ser bastante estables, ¿no? Porque dices, a no ser que haya un cambio significativo en el modelo de negocio, o haces una nueva línea de producto, o haya un pivot, o haya, no sé, entres en una nueva geografía, ¿no? A no ser que haya un cambio significativo, al final las métricas de porcentaje de activación, retención, al final acaban siendo muy pegadas a tu modelo de negocio. Lo que pueden cambiar es la meta que te pones con respecto al KPI, pero el KPI suele ser bastante estándar. De todas formas, eso no significa que no haya que revisarlas, porque insisto, las startups somos empresas jóvenes, dinámicas, que cambiamos mucho. Nosotros ahora mismo estamos haciendo un pivot de modelo de negocio en Aflore y nos hemos replanteado nuestras métricas, ¿no? Entonces creo que esas métricas, siempre que haya un replanteamiento de modelo de negocio o de estrategia, siempre debe llevar aparejado una revisión de si las métricas y los objetivos que tú estás planteando siguen vigentes. Pero eso no ocurre tan a menudo, ¿no?
Sin embargo, las otras, el segundo grupo, el que digo que ya pasan mucho a ser más early indicators de producto, esas sí toca revisarlas constantemente, ¿no? Tampoco te puedes volver loco de revisarlas todos los meses porque acabas no sabiendo, no teniendo una ruta clara que seguir. Pero nosotros en Aflore cada 3 meses hacíamos una revisión de cómo habíamos ido contra las metas que nos habíamos marcado en el trimestre y una reflexión de si esas eran o no las métricas que debíamos seguir trabajando en el trimestre siguiente, ¿no? Y muchas veces el proceso de aprendizaje, de experimentación, de feedback que recibíamos de los clientes, nos decían, oye, habéis medido la métrica incorrecta, o esta no es la que aplica para el problema de ahora, o esta no es la que te va a acercar a los retos del próximo semestre. Intentábamos que nos fueran cambios muy drásticos, ¿no? De borrar todo el tablero y volver a pintarlo de nuevo de métricas, pero sí todos los meses había una o dos métricas que se caían y volvían a entrar nuevas, ¿no? Eso es bastante normal y bastante sano. Y luego las métricas de P&G, esas sí están como casi grabaditas en piedra porque esas son estables y esas son las que le enseñas a tus inversores, a cuando vas a levantar una ronda. Esas están definidas hasta por IFRS, ¿no? Que esas no se mueven. Vale. ¿Te llega? ¿Sí? Sí, creo que sí te llega. Bueno, entonces siguiendo un poco también con las métricas que tienen Aflore, me gustaría preguntarte cuáles son esos indicadores de compromiso y uso de la plataforma como tal, que entiendo que igual los consejeros supongo que usarán su celular en las calles, ustedes utilizan para hacer ese seguimiento. Mira, lo primero, quiero aclarar que Aflore no es un modelo 100% digital. Y eso creo que es muy importante. Primero porque lo diseñamos así, pero es porque lo diseñamos así por un motivo, y es que nuestro demográfico pues no es 100% digital todavía, ¿no? Nosotros siempre decimos que hay diferentes escalas en la digitalización. La escala 1 es la más básica, que es tener un celular. La escala 2 es, bueno, ya tengo WhatsApp, entonces lo uso para comunicarme. La escala 3 es para ocio. Entonces ya tengo Netflix, ya tengo, ¿no? Puedo ver videos en YouTube. La escala 4 ya empiezas a hacer cosas un poco más complejas, domicilios en Rappi, ¿no? Empiezas a utilizar aplicaciones ya digitales para hacer cosas de tu día a día. La escala 5 son los servicios financieros, porque los servicios financieros es lo más complejo siempre dentro de servicios financieros y de salud, de sentirte cómodo haciéndolo a través de una app. Creo que en Colombia, en general, en este demográfico debemos estar entre la escala 2 y 3 todavía, un poquito del 4. Entonces todavía queda mucho desarrollo. Nosotros esto nos dimos cuenta muy pronto y dijimos, bueno, ¿nosotros queremos ser una compañía digital? Sí, por supuesto. Es un modelo híbrido. Ahí tiene que haber interacciones humanas en el medio y tiene que haber... entonces el uso de la tecnología se vuelve relevante hacia el cliente y hacia el consejero, que tenemos que entregar todas las herramientas para que ellos puedan hacer esto si quieren, que hay gente muy pila que avanza muy rápido y se siente cómodo con la tecnología, pero también tenemos que crear tecnología hacia adentro porque va a haber gente que no se siente cómoda y va a haber que ponerle un humano delante. Ahora, ese humano ojalá tenga todas las herramientas tecnológicas para hacer esa labor de manera eficiente y que no tenga que ir a cuaderno como le ocurre a las entidades microfinancieras que hablan mucho de la digitalización y acaban saliendo con el cuaderno a la calle a tomar los datos del cliente, ¿no? Entonces, nosotros siempre vimos la tecnología en esos dos ámbitos, ¿no? ¿Y por qué cuento todo este rollo? Porque entonces nuestros consejeros, que es donde nosotros enfocamos todo el desarrollo de producto digital, ellos no usan la aplicación todos los días. Ellos tienen unas curvas de uso. Ellos cuando se vinculan a Aflore se vuelven muy intensos, ¿no? Porque entonces entran en Aflore, ven la capacitación, hacen el onboarding, van a la home. En la home tienen todas las herramientas que necesitan para enviar por WhatsApp qué es Aflore a sus amigos, ¿no? Y buscar potenciales clientes. Y cuando nos interesa, explicarles el producto y compartirles las características. Y cuando ya uno lo tiene que quiere el crédito, le mandan la solicitud y le ayudan a hacerla. Y tal, y luego pueden cambiar sus incentivos y hacerle seguimiento a sus créditos. ¿Cuál es el comportamiento natural de nuestros consejeros? Que cuando se unen a la red, pasan mucho tiempo usándola, traen a sus primeros 3, 4, 5 clientes potenciales y luego eso baja. Entonces tú dices, bueno, ¿eso significa entonces que están desactivados o que no hay retención? No, porque lo que han hecho ha sido un primer barrido entre su gente cercana, a ver quién necesitaba crédito en ese momento. No todo el mundo necesita crédito todo el rato. Entonces cuando ya han hecho ese primer barrido, y lo que llamamos de su primer círculo de confianza, como que se frenan, esperan y de repente a los 4 o 5 meses vuelves a ver un pico de actividad.
¿Qué ha pasado ahí? Ha pasado que los clientes iniciales quieren renovar y ha pasado que ha habido gente... Y ha pasado que ha habido gente que antes en la primera barrida le dijo no necesito crédito y en la segunda le dijo que sí. Entonces vemos como muchos picos de actividad. Eso hace que desde el punto de vista de desarrollo de producto y de entendimiento del uso de la plataforma es un reto. Necesitas mucha data, porque tienes que separar y entender quién está teniendo ese comportamiento natural de quién está desenganchándose, porque también hay gente que empieza y lo deja. El mundo de la venta directa, eso es muy típico, ¿no? Mucha gente empieza con muchas ganas, baja el catálogo, tal, y a la tercera vez que le dicen no me interesa, se desactiva. Entonces, eso nos ponía un reto muy grande desde el punto de vista de data para entender esos patrones de comportamiento. Bueno, pues creo que me he ido un poco por las ramas, pero para responder a tu pregunta, nosotros tenemos dos momentos muy específicos del consejero. Lo que llamamos la activación, que es todo lo que pasa desde que el consejero se baja la aplicación hasta que da su primer crédito, es un journey más o menos de 2-3 meses. Ahí lo que medimos es muy importante cómo va dando los pasos necesarios para capacitarse, esto un poco que he nombrado, ¿no? Primero me capacito como consejero, entiendo cómo es el rol, cómo es el producto, cómo son los créditos, cómo traer a un cliente, qué perfil damos crédito, cómo voy a hacer el proceso de otorgamiento, qué incentivos voy a ganar, ¿no? Entonces cuando la persona va dando esos pasos, es que vamos viendo que es una persona que potencialmente se va a convertir en un buen consejero. Y ahí hay mucho uso de la app. Y una vez que ya se ha activado, dando su primer crédito, entra en este estado que nosotros llamamos de actividad, que es donde tenemos que medir cada cuánto tiempo envían nuevas solicitudes, ¿no? Y ahí los early indicators lo que nos dicen es, muchas veces, por ejemplo, cuando entran a ver sus incentivos, es un indicador muy bueno de que pronto va a mandar una nueva solicitud. Cuando hace pruebas, ¿no? y de repente le comparte la solicitud por WhatsApp a un par de personas que no se terminan de convertir en una solicitud de verdad, porque no terminan de llenar los datos, ese es un muy buen indicador. Y esos indicadores nosotros los usamos para todo el proceso de mantenimiento de los consejeros. Es decir, ahí es donde descargamos la data y le decimos al equipo comercial, haga su magia. Llame a estos señores, acompáñeles, hagamos una campaña de incentivación, etcétera, porque, como digo, no todo ocurre a través del app. Entonces nosotros del app sacamos señales que nos dicen a estos consejeros es a los que les tenemos que dedicar el esfuerzo, porque el equipo comercial nuestro es pequeño. Nosotros llegamos a tener 9.000 consejeros activos en Colombia y un equipo comercial de 20 personas. Y no podíamos a todos los consejeros llamar todos los días o todos los meses, ni siquiera. Entonces lo que decíamos era cómo saco señales del app, del uso del app, que me permite decir, mira, a estos 200, a estos 500, es a los que les toca hacer el esfuerzo de hacerles un seguimiento desde el equipo comercial para que sí se conviertan en una solicitud enviada en este mes. Así es como lo hacemos. Perfecto. Le doy la palabra a Valentina. ¿Quieres hablar? Listo. Entonces, como última pregunta, ya para cerrar, nos gustaría que nos contaras desde tu experiencia en Aflore, ¿cuáles son esas 5 métricas que son más relevantes para la empresa y para productos sobre todo, y por qué? Bueno, vuelvo con mi rollo. Creo que una de las cosas que es importantísima que hagamos los product managers es echar historias. Entonces yo voy a seguir con mi historia de la activación y la actividad, que son las dos cosas que siempre medimos en Aflore, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque los datos, los KPIs, tienen que contar una historia y tú tienes que ser capaz de contar por qué estás haciendo producto, cómo lo estás haciendo. Entonces yo sigo con mi historia. Nosotros medimos siempre la activación y la actividad. En la activación es un funnel muy bien definido. Para mí las dos métricas principales es el porcentaje de consejeros que se activan, del 100% que empiezan el funnel, que yo lo empiezo contando desde que se descarga la aplicación, pasan por el proceso de registro, por el onboarding, empiezan a utilizar las funcionalidades y acaban enviando una solicitud que puede o no ser aprobada. Entonces ahí es donde yo corto y digo qué porcentaje consigo que tengan un primer crédito desembolsado del 100% que se vincularon. Métrica clave, pero fíjense que es muy tarde. Entonces, esa es la que miro, pero luego hay un montón de submétricas que me hacen llegar hasta ese punto. Y la segunda es a qué costo. Y eso lo uno con lo que decía al principio. Es que si no tenemos en cuenta el costo de adquisición, en mi caso de consejeros, no de clientes, es que el modelo de negocio no va a funcionar. Y una de las grandes virtudes que tuvo Aflore, es que ese costo de adquisición de consejeros lo hizo súper eficiente. A través de una muy buena combinación, de un desarrollo digital muy bien hecho y de un proceso de acompañamiento para que esos consejeros que se iban quedando en el funnel
nosotros los íbamos rescatando a través de comunicación digital, pero también de un equipo que les iba acompañando. Entonces, esas son las dos métricas que yo miro en la parte del panel de activación. En la parte del ciclo de mantenimiento, porque esto ya no es un funnel, es un ciclo, que también creo que es un tema bien, bueno, podemos profundizar después. Es un ciclo porque el consejero ya ha pasado por el funnel de activación y ahora puede decidir usar la aplicación o no usar la aplicación. Pero muchas veces que no la use no significa que no esté activo con nosotros, porque había consejeros que hacen toda la labor por fuera. En vez de usar la aplicación y enviársela por WhatsApp la solicitud a su amigo, pues se va a tomar un tinto y le dice, oye, ¿te interesa un crédito de Aflore? Sí, bueno, listo, entramos a la aplicación, entonces veíamos mucha gente que de repente no había usado el app y entraba al final del ciclo simplemente a enviar una solicitud y decías tú, coño, qué maravilla, ¿no? ¿Qué ha pasado detrás? Desde el punto de vista del producto es un desastre porque no has podido medir nada, pero al final tienes el resultado que quieres, ¿no? Entonces es un ciclo. Ahí sí medíamos tres cosas. Uno, bueno, muchas, pero las tres principales son porcentaje de consejeros enviando solicitudes mes a mes. De todos los que tenemos, quienes están enviando, y además veíamos patrones muy claros. Había algunos que enviaban todos los meses, había otros que enviaban un mes sí, un mes no, había otros que enviaban un mes, luego 3 meses sí, no, luego todo, o sea, había comportamientos más erráticos. Entonces, lo que hacíamos era cohorts de perfiles de consejeros para entender si esos comportamientos eran sostenidos en el tiempo o había cambios. Y lo que nos llamaba la atención eran los cambios más que lo errático del comportamiento. Entonces, esa es la primera. La segunda es, como en toda red, como en todo grupo de personas, hay un Pareto. El 80% de la actividad te la traen, en el caso de Aflore, el 15% de los mejores consejeros. A eso nosotros los llamamos consejeros 5 estrellas. Y tenían unas características, que eran súper activos, además eran los que traen el mejor riesgo, los mejores clientes, los que están más enganchados, a los que les puedes llamar en el proceso de cobranza y te ayudan, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de consejeros acabamos convirtiendo en 5 estrellas? Es un journey súper largo, porque a los 2 meses que les decía, o 3 meses, que tarda un consejero en promedio desde que se baja la aplicación hasta que se activa, hay que sumarle otros 6 meses para convertirse en 5 estrellas. Entonces tenemos que encontrar muy bien esos early indicators que nos van indicando que la persona sí se va a convertir en un 5 estrellas, porque además necesitan, para que lo consigan, es un tema de perfil, pero también de acompañamiento de nuestro equipo, ¿no? Entonces, identificarlos muy prontos para darles el acompañamiento correcto es fundamental, pero esa es la segunda métrica. ¿Qué porcentaje de los consejeros mes a mes ya están clasificados como 5 estrellas? Y la tercera métrica es la rentabilidad final ya del cliente. Fíjense que hasta ahora casi no he hablado, el cliente de Aflore, en verdad, el que nos da el dinero, el que paga la empresa, es el cliente. El que toma el crédito, paga los intereses y además ojalá no nos deje de pagar y se vuelva moroso, ¿no? Pero eso nosotros lo medíamos como al final del todo la rentabilidad de cada uno de esos créditos, porque lo que teníamos muy medido era que si tú traes un buen consejero, ese buen consejero te va a traer buenos clientes y te va a traer muchos buenos clientes. Si tú tienes el costo de adquisición del consejero bien medido, bien cortito, y ese consejero te puede traer 3, 5, 7, tenemos uno que nos trajo hasta 120 clientes, pues imagínense el costo de adquisición de cliente a lo que se diluye. Entonces, por eso para nosotros era más importante medir el del consejero que el del cliente. Pero, al final, siendo un negocio de crédito, es impepinable, sí o sí, hay que medir la rentabilidad del producto final, que es el crédito que nosotros otorgamos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, son esas tres métricas en la parte de actividad. Buenísimo, muy interesante. Bueno, ahora queremos abrir las preguntas al público, entonces, bueno, por favor, vayan subiendo la mano si quieren hacerle alguna pregunta a Manuel. Perfecto. Sí, tú. Sí, no, disculpa tu nombre, sí. Por favor, solo una pregunta por persona para que más personas puedan hacer preguntas. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Manuel, entiendo pues que toda empresa tiene una gobernanza de datos. Realmente esa gobernanza de datos implica quién, cómo, cuándo puede ver esos KPIs. Tú como líder seguramente pues puedes ver absolutamente todo. Tus product managers, de pronto un segmento, quizás todo, pero eventualmente otras personas de la compañía, developers, data scientists, QAs, todo el mundo, en mi opinión, pues debería tener cierta capacidad de ver ciertas cosas, pero también llegar a permear esos KPIs para que la gente se crea el cuento y diga cómo estoy aportando yo a ese KPI, cómo has hecho para lograr hacer esa permeabilidad de esos, de darle la importancia a las personas y que se apropien de esos KPIs. ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? Sí, para los que no la han oído, la pregunta, que es muy buena, por cierto, es ¿qué
qué política, digamos, teníamos en Aflore de apertura de los KPIs a todo el equipo, sin perder la gobernanza de los datos, pero cómo hacíamos para que todos los equipos tuvieran visibilidad y además se apropiaran de esos KPIs. Entonces yo te voy a responder la pregunta en varias partes. Lo primero, yo soy de la opinión de poner todo al frente de todo el mundo, o sea, no hacerlo todo público. Nosotros tenemos un sistema de dashboards en software súper sencillo open source que se llama Metabase. Usábamos Tableau también para cosas un poco más específicas, sobre todo temas de riesgo de cosechas, pero digamos para manejar los KPIs de la empresa, Metabase, abierto a todo el equipo, público, y diseñábamos como desde tableros muy generales hasta tableros muchísimo más específicos que los propios product managers desarrollaban y le pasaban a sus squads, a sus células de trabajo para que los desarrolladores miraran y demás. Entonces, lo primero, público, 100%, transparencia. Y lo segundo, para que se apropien, yo creo que es fundamental, y yo creo que eso es un aprendizaje muy fuerte mío como líder de producto en la empresa, es que hay que co-construirlos con los equipos. Porque es muy difícil. Hay algunos KPIs que vienen dados, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con los temas financieros y demás. Pero esas métricas de producto, de hecho, el product manager que está pegándose todos los días, partiéndose la cara para mejorar las métricas, es el que sabe muchísimo mejor que tú, que no sigues tan en el día a día, qué early indicators tienes que seguir. Entonces, el poder co-construirlos con los equipos es fundamental. Entonces, yo siempre que hacíamos definición de OKRs del trimestre y los queríamos bajar a KPIs de producto, siempre no, al final, cuando nos dimos cuenta de esto, hacíamos una primera definición con los líderes de área, con el líder de producto y de cada una de las células de trabajo, luego ellos se lo llevaban, los bajaban con los desarrolladores, con la gente de datos, con la persona de operaciones que formaba parte de la célula, los refinaban, los reconstruían y cuando ya ellos estaban seguros de que esos eran los KPIs que querían, volvíamos, los poníamos en conjunto, veíamos que no hubiera cosas que no tuvieran sentido entre áreas y células, ¿no? Porque hay veces que para que todo estuviera como alineado y esos eran los KPIs que se iban y que seguíamos todos. Y yo les preguntaba a mis product managers, y Pablo está aquí para saber, oye, ¿cómo van? ¿Qué dice el equipo? ¿Cómo va contra las métricas? Y le preguntaba a los desarrolladores cómo va el KPI y tal, ¿no? Para asegurarme que la gente los vive, los sigue, los entiende, ¿no? Todo el mundo tiene que tenerlos. Hay veces que hay, a cierto nivel muy junior, se lo tienes que dar un poquito más dado el tema, pero es un tema más de curva de aprendizaje y de seniority, para que la gente se vaya acostumbrando, porque no es tan fácil entrar en esa dinámica. Pero creo que es como más una curva de aprendizaje, el resto, todos a responder por los KPIs. Pablo, no sé si nos puedes decir primero tu nombre y la empresa. Bueno, mi nombre es Pablo Bracha, trabajo actualmente en Solvente, una fintech mexicana, pero tuve el placer de trabajar con Manuel hace ya creo que 4 años o 3 años en Aflore como PM en esa época. Y como PM de algo que Manuel decía muy bien, específicamente en la parte de conversión, ¿no? Entonces en esa época el reto estaba muy enfocado en esa parte, también por el momento que estaba pasando Aflore, que era necesitamos traer más consejeros y que se activen, ¿no? Entonces, yo no sé si te acuerdas, una de las anécdotas que tuvimos en ese periodo fue que justo ese conversion rate era bajito, desde la descarga hasta la activación del primer crédito, y es justo lo que decía Manuel, que me acordó tantas cosas de mis primeros tiempos como PM, que era como mezclar los datos con el arte de ser PM, porque los datos nos decían que teníamos un conversion rate bajito, pero cuando hacíamos deep dive de por qué estaba pasando eso, pusimos una pregunta básica dentro del flow onboarding, que era: ¿usted quiere realmente ser consejero o usted quiere un crédito para sí mismo? Y cuando empezamos a hacer esa pregunta nos dimos cuenta que ese conversion rate era tan bajito porque muchos de los leads que llegaban descargándose la aplicación era que realmente no querían ser consejeros como tal, sino que estaban buscando un crédito directo para ellos. Entonces ahí aprendimos eso y empezamos a mejorar la calidad de los leads que se estaban trayendo con product marketing, ¿no? Como, oiga, mejoremos el mensaje para entender que esto es para atraer consejeros y no para solicitar el crédito directo. Y dos, nos abrió los ojos también para de pronto ver una ventana, que había una oportunidad, que no sé qué terminó pasando, Manuel, tú no me cuentas, pero yo me quedé hasta ahí, que fue intentar analizar
si estábamos muy enfocados solo en hacerlo mediante el consejero o de pronto en abrir un nuevo tipo de producto con un tipo de riesgo distinto al que se tenía mediante el consejero para que fueran créditos directos. Entonces, como es clave que claro, solo los datos nos decían algo, pero no podíamos indagar nada más allá si no hacíamos de pronto un poquito de deep dive y de algo más cualitativo, no solo cuantitativo, y por eso para mí el mix de los buenos KPIs es cuando mezclas lo mejor de los dos mundos para hacerlo. Y un poco hacia allá iba, de cómo en esas experiencias uno va agarrando seniority como PM para ir un poco más allá del dato crudo que nos da medir todo por amplitud, que en esa época hacíamos todo por amplitud y nos obsesionamos con marcar muy bien el funnel y todos los pasitos, pero entender muy bien qué es lo que está pasando detrás de cada una de esas datos. Buenísimo. Sí, no era una pregunta, sí, pero... creo que no era una pregunta, Una no, era anécdota. como anécdota. Pero sí quiero punto... Pero sí. No, pero es muy buena la intervención de Paolo, no sé si todos la han escuchado bien. Primero porque ilustra muy bien, estoy de acuerdo, la diferencia entre lo que te dicen los datos y lo que te dice el conocimiento, ¿no? Fíjense cómo una métrica que nosotros estábamos midiendo y nos tenía de cabeza porque no conseguíamos subir ese conversion rate, digamos, ¿qué coño hemos cambiado? Que antes el conversion rate estaba en el 30% y ahora está en el 12%. Cuando nosotros nos dimos cuenta que el 50% de los que se habían registrado en verdad no tenían el perfil porque estaban buscando un crédito propio, solamente quitando esa muestra, el conversion rate volvió al 28%. Entonces dijimos, no hemos hecho nada, estábamos haciendo las cosas, simplemente habíamos abierto la puerta a un perfil que no era el que estábamos buscando. Tranquilos, el conversion rate sigue bien. Para lo cual, pues para mí fue un alivio gigantesco. Y luego abrió una segunda oportunidad de línea de negocio que probamos, que no funcionó, pero que nos dio una cosa maravillosa, que es que nos probó el valor del consejero. ¿Qué pasó? Nosotros cogimos a unos cuantos de esas personas y les dimos crédito. ¿Ellos querían su crédito? Démosle el crédito. ¿Qué pasó con ese crédito? Un desastre. La morosidad se fue al cielo. Y ahí es cuando dijimos, coño, una persona que llega a través de un consejero, primero, el porcentaje de éxito, digamos, de la solicitud, el porcentaje de aprobación es mucho más alto. El consejero le ayuda al proceso y luego además el riesgo es mucho mejor. ¿Para qué me sirvió eso? Para hacer una maravillosa presentación que yo le ponía delante a los inversores y les decía, este es el efecto de tener un consejero contra el efecto de tener un cliente directo, que es lo que hacen otras fintechs. Y está bien, es otro modelo de negocio, pero eso yo voy a demostrar aquí el valor de Aflore, porque siempre nos habían preguntado, ¿y cómo cuantificas el valor de un consejero? Porque tú te gastas un montón de plata en traerlos, en entrenarlos, y bueno, ¿eso qué tan diferente hace tu modelo del resto, ¿no? Y yo siempre tenía que decir, no, pues es que la inclusión financiera, ¿no? Siempre me buscaba como una historia que acompañara, pero ahora ya tengo datos de verdad para decir, esto es lo que ganamos con un cliente directo y esto es lo que gano con un cliente a través de un consejero. Y puede ser hasta 3x más rentable hacerlo a través del consejero. Entonces, gracias por acordarme. Muy interesante esa historia. ¿Alguien más? ¿Algo? Sí. Sí, si quieres. Sí, justo con la anécdota que mencionaba Si quieres Pablo. tu nombre y la empresa. Sí, primero. justo, David Sosa, Mejor Sete. No soy bien, pero CTO, entonces muy metido en el producto. Con la anécdota de Pablo me surgía la duda de cómo haces para que el equipo esté cerca como a esa realidad de la calle, porque entendiendo el negocio de Aflore, pues uno está aquí muy lejos, nosotros aquí usamos temas digitales todos los días, tarjetas, súper bancarizados, y me imagino que el común del cliente no es tan así, entonces pues uno ve data que empieza a formular hipótesis, pero para llegar a la conclusión de pongamos esa pregunta, pues suena fácil decirlo, suena obvio hoy en día, pero probablemente en ese momento no lo fue. Entonces, ¿cómo hace el equipo para estar ahí cerquita? Maravillosa pregunta. Nosotros, sí, la pregunta es, un poco tirando de la anécdota que nos ha traído Paolo, es cómo hacemos ese tipo de cosas, te das cuenta, esos insights los consigues cuando estás muy cerca del cliente. Tú, si estás concentrado en el dato y en la tecnología y en el desarrollo del producto, hay muchas veces que pierdes el feedback que te está dando el cliente. Entonces, ¿cómo hacemos para no perder eso? Sobre todo en un modelo como el de Aflore, que las personas... Yo siempre digo, ojo cuando desarrollas producto que tú no usas. Ojo, eso es una señal clarísima de que tienes que tener todas las alertas prendidas, ¿no? Cuando tú no eres el perfil que usa tu producto, porque nosotros en nuestro caso es personas de estrato 1-2, yo no soy estrato 1-2, yo tengo
todos mis productos son yo uso el banco digital en España, en Estados Unidos, ¿no? Soy otro perfil. ¿Qué hago yo desarrollando producto para un demográfico que es tan específico? Entonces ahí es cuando las alarmas tienen que estar, lo primero, muy prendidas. Y la respuesta a tu pregunta es hay que estar muy cerca del cliente. Nosotros forzamos a que los PMs, incluso los desarrolladores y la gente de datos, o sea, todo el mundo del producto, tuviera conversaciones con clientes y saliera a la calle. Hay algunas veces que las conversaciones eran mucho más telefónicas, a través de focus groups, cuando queríamos lanzar algo, cuando queríamos recibir feedback. Los PMs seguro tenían que tener esas interacciones. Nosotros en nuestro proceso de onboarding mandamos siempre a todo el mundo a la calle a conocer a consejeros, a reclutar a consejeros, a hablar con clientes, y no solo para estar cerca del consejero, es porque eso genera una cultura y un sentido de orgullo por lo que hace es muy fuerte. Aflore al final, una de las cosas más maravillosas que tiene es una empresa con un impacto social tremendo, muy grande, muy bonito. Y queremos que las personas que se unen al equipo les motive el impacto social, y para eso no hay otra forma de vivirlo que es ponerte frente a frente con un cliente, con un consejero. Y te digo más, la experiencia de hacerlo es maravillosa. A mí cuando las cosas se me ponían difíciles, cuando no levantaba una ronda, cuando no me quedaba plata para pagar la nómina del mes y tal, el poder salir a la calle y hablar con un cliente y un consejero y que ese cliente me enseñara, como me han hecho muchas veces, mira, cogía la mano y dice, mira lo que he hecho con el crédito de Aflore, he construido el techo de mi casa, yo antes aquí no podía dormir porque eran goteras, no sé qué, o mira, he mandado a mi hijo que se llama Brian a la universidad, tal. Ver el impacto real de lo que ha hecho tu producto en las vidas de las personas, es que se me ponen hasta los pelos de punta, es de verdad lo más bonito que tiene este negocio mío particular. Y eso yo necesito que las personas que están diseñando el producto lo vivan igual que lo vivimos. Y de hecho creo que lo que nos une a todas las personas que estábamos en Aflore era que teníamos ese sentido de impacto social muy desarrollado, ¿no? Entonces nos era muy natural, había veces que forzar un poquito para que llamaran a los clientes, ¿no? Porque los PM se enfocan, pero era muy natural que hubiera muchísima interacción con ellos. Y es fundamental para desarrollar buen producto y tener feedback. Ahí. Ah, vale. Acá y después acá. Buenas noches a todos, muchas gracias. Primero, soy CEO de Graviola. Actualmente, quien hace productos es mi CTO. Estamos próximos a contratar un equipo ya para producto. La pregunta es, ¿cuáles son esas habilidades blandas y técnicas que en este primer equipo necesitamos sí o sí, y desde tu experiencia como que nos puede recomendar? Para atraer gente de producto. Sí, porque lo está haciendo todo mi sitio, ya queremos... Vale, yo para repetir la pregunta para los que no escucharon, la pregunta es ¿qué habilidades blandas recomienda y técnicas recomienda para ese equipo inicial de la empresa en productos? En producto, mira, yo he hecho... Es muy difícil responder a esa pregunta porque es como... ¿Cómo identificas a un buen artista? Pues lo tienes que ver trabajar. Porque si no le puedes preguntar, oye, ¿tú cómo harías una escultura o una pintura? Y te puede contar todo un rollo teórico, ¿no? De yo cogería las pinturas, cogería el color no sé qué y los pondría aquí. Listo, eso yo también lo sé decir, pero ahora quiero verte en acción. Entonces es muy difícil contratar a un buen PM. Entonces... Y un no negociable que tú digas como... Bueno, voy para allá. Entonces esto era como el contexto. Nosotros lo que hacemos siempre que contratamos en Aflore son un tipo de assessment que es lo que llamamos un trial. Entonces pasa un par de entrevistas, una entrevista de fit cultural, una entrevista obviamente de qué has hecho y que me cuentes qué has desarrollado en producto, depende del seniority, hay personas que contratamos para junior que no venían de producto y gente que cuando lo contratas para un nivel más senior sí esperas que vengan con cierta metodología y conocimiento de temas de producto, ¿no? Oye, ¿qué es Product Market Fit? ¿Qué KPIs vas a medir? ¿En qué aplicación te sientes cómodo midiendo si es un Amplitude, si es un Mixpanel? No, preguntas todo ese tipo de cosas y preguntas mucho sobre qué han hecho en el pasado, ¿no? Cómo has desarrollado producto, cómo ligas los KPIs, las intuiciones a historias, esas historias a KPIs, a experimentos que te prueban y acabas desarrollando producto, ¿no? Entonces les preguntas mucho por su ciclo de desarrollo de producto y luego los tienes que ver en acción. Entonces siempre nosotros les damos un reto que suele tener que ver con lo que estamos haciendo en este momento. Pues cuando Paolo entró le dijimos, Paolo, ármame el funnel de adquisición, de reclutamiento de consejeros, de activación, revisa cómo está el app
¿Qué le meterías? ¿Qué le sacarías? ¿Qué datos necesitas? Entonces le abrimos las puertas de Aflore, le decimos, métete a ver hasta el final, pide los datos que necesites, entrevístate con el resto del equipo y haz una propuesta, una presentación. ¿Qué medimos ahí? Entonces ya voy a lo tuyo. Medimos, uno, la capacidad de una persona de entender un problema rápido e identificar sus puntos clave, ¿no? De capacidad de síntesis, de diagnóstico y de síntesis. Dos, su recursividad, su capacidad de interactuar con otras personas. El PM es un rol súper transversal. Aún así le des un trocito del funnel o del journey súper pequeño, esa persona va a tener que interactuar con sus desarrolladores, con su squad, ¿no? Desarrolladores, gente de datos, gente de procesos, va a tener que ir al equipo comercial a pedir feedback y a identificar y a trabajar, va a tener que entender con finanzas el impacto de lo que está, el costo de lo que está haciendo, tal. Al final se va a tener que interactuar con un montón de gente, entonces verle en esa capacidad de interactuar con otros equipos, capacidad de análisis, un poco lo que estábamos diciendo, empiezas a mirar los datos, ¿qué coño te están contando esos datos? Tienes que traducirlo, tienes que interpretarlos, tienes que hacer hipótesis, que pueden ser muy descabelladas y luego vas a tener que demostrar o que decir cómo las vas a probar y qué va a pasar si las pruebas o si no, si pasan o si no pasan, cuáles son los siguientes pasos. Y luego lo último, que para mí era lo que hacía de verdad que yo me decantara por un PM o por otro, era, bueno, ¿qué pasa cuando todo lo que has hecho no funciona? Porque eso lo he visto en mi carrera muchísimas veces, ¿no? Los PMs llegan, identifican el problema, dan con una idea buena, la implementan, ¿y qué pasa? Que las ideas buenas nunca funcionan a la primera, nunca. O sea, encontrar como la bala de plata en el primer tiro es imposible, muy difícil, alguna vez pasa. Más suerte que realidad. Entonces, ¿qué hace que consigues llegar al éxito? La iteración continua. Y muchos PMs, cuando a la primera no les ha salido, a la segunda tampoco, ¿qué hacen? Esto no era, me voy a otra cosa, me voy a resolver otro problema, porque como la empresa está llena de problemas, pues abandonan y se van a resolver otro. Eso es lo que para mí cambia o identifica un buen PM de uno no tan bueno. El que de verdad es capaz de, a través de la iteración continua, de verdad resolver el problema que te había prometido que iba a resolver. Y que no va a ser a la primera, ni a la segunda ni a la tercera, puede ser a la cuarta. Obviamente tampoco puedes tener toda la vida enranchado en un problema que no resuelves, ¿no? Pero tiene esa capacidad de entender qué es lo que debo cambiar, qué es lo que debo ajustar, tengo la data suficiente, el feedback suficiente para cambiarlo y seguir empujando. Esa capacidad de resistencia, de resiliencia, para mí es lo que hace a un gran PM. Perfecto. Una pregunta acá y allá, estas tres, y ya pasamos a la actividad de networking. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Felipe Silva, estoy encargado del equipo de producto de Satrac. Vos hablabas de 3 grupos grandes de indicadores, pero me vuelvo a la pregunta anterior. Ahí te preguntaban también, hablabas mucho sobre el impacto que se generaba en la vida tanto de los usuarios finales como de los consultores. ¿Por qué no los mides? Dentro de esos 3 grupos de indicadores, no mencionabas de pronto como ese impacto social y también como, no sé si es engagement o felicidad de los consultores respecto a su entorno de trabajo, o lo están midiendo también, es mi pregunta. Bueno, pues me has dado un golpe fuerte ahí, porque no lo estoy midiendo suficientemente bien. O sea, sí lo medimos NPS, medimos satisfacción, digamos, en general. Tenemos un NPS de consejeros altísimo, 85, más incluso que de clientes es como del 70 y pico. Es normal porque a los clientes al final les estamos pidiendo que nos paguen y a los consejeros les estamos pagando, pero sí lo medimos, pero no es la métrica que a mí me tiene contento, no es la métrica que de verdad transmite el impacto que estamos teniendo. Y de hecho es un pushback que nos han hecho un montón de veces. Sobre todo los fondos de inversión que dicen, oiga, usted es una empresa de impacto, demuéstreme el impacto que está haciendo. Entonces yo siempre salgo con la misma chorro de babas de, bueno, pues sí, pues tantos créditos, tantas personas que nunca han tenido un crédito. Siento que me falta algo por contar ahí. Desgraciadamente no te sé contestar, pero es una muy buena apreciación y es algo que sí invito si lo puedes demostrar y lo puedes trabajar, lo puedes estudiar. Obviamente es una métrica muy importante que a lo mejor no está tan pegada a los números duros, digamos, de rentabilidad, pero obviamente son métricas súper importantes. En el caso de Aflore tenemos que meter un poco más de trabajo a eso. Perfecto, sí, tú, por favor. ¿Hablo duro? Sí, habla duro, por favor, no creo que alcance. Bueno, yo soy Sandra. ¿De qué empresa? SAS y Judy. Entonces voy a hacer 2 comentarios o 2 preguntas.
Nosotros somos más compañía de perfil tecnológico y nosotros medimos mucha vaina de software puro y duro, o sea, disponibilidades, queremos productividad de la gente, o sea, como en general medimos más el equipo tecnológico y más como el proceso de software, pues porque todos tenemos como ese número. Entonces me pareció como interesante en esa conversación que hubo poca conversa acerca del proceso de construcción, es decir, el desarrollo del producto y falta, o sea, como que no se mencionó la capa del producto tecnológico, que me parece un poco interesante. Primera parte de la pregunta. Segunda parte de la pregunta, B2B, ¿sí? Y estás hablando de todos los productos como si fuera un solo producto, y en general cuando uno tiene un modelo de negocio ahorita uno tiende como a personalizar o a qué es común y qué no es común de la medición, desde lo que uno puede controlar el despliegue marca blanca o un B2B que tiende a tener personalizaciones y como sus propias como conexiones en esas estructuras. ¿Han escuchado la pregunta? La repito. No, pero son dos. Lo que pasa es que como Sandra me conoce, ha ido a tirar a la yugular. Entonces, ha hecho dos preguntas. Ella tiene una empresa que tiene muchas similitudes con Aflore, se llama Imix, y lo que tienen es una tecnología bastante similar, de hecho coincidimos mucho en nuestra filosofía, para desarrollar este tipo de canales de consejería no bancaria y demás en entidades financieras, o no, bueno, entidades financieras, sí. Entonces ella dice, haciendo una analogía entre Aflore e Imix, que Imix es una empresa nació como tecnología, como plataforma digital que vende a terceros, o sea, es un negocio B2B, que le ha sorprendido no escuchar en esas métricas que describía, pues métricas tipo de tecnología, de plataforma tecnológica, ¿no? Disponibilidad, uptime, errores y demás, o del proceso de desarrollo. Y la segunda es cómo cambian las métricas un poco en el tema hacia el mundo B2B, ¿no? Cuando ya no estás vendiendo directamente al cliente, sino te estás ofreciendo tus servicios a un tercero, ¿no? Es un poco lo que entiendo que has preguntado. Me pillas en medio del pivot, Sandra, estoy todavía definiendo las métricas. Nosotros estamos pivoteando también hacia un modelo B2B porque levantar fondeo para dar a clientes se ha secado. Ese tema se ha cerrado, no se va a poder levantar en los próximos meses o años, no lo sé, está muy duro y nosotros tenemos que seguir sobreviviendo, entonces estamos como pivoteando a ver todo lo que hemos construido, cómo se lo ofrecemos a entidades financieras y le hacemos la competencia a Sandra un poco, aunque somos muy complementarios. Entonces, sí, es verdad que nosotros mirábamos mucho los temas de la tecnología, de la plataforma, pero no tanto desde el área de producto, sino desde el área de tecnología. Entonces, nosotros teníamos una organización matricial donde teníamos a los PMs de producto que lideraban células. Cada una de las células tenía desarrolladores de diferentes disciplinas, front-end, back-end, full stack. Teníamos un par de personas de arquitectura general de la compañía y luego teníamos un CTO que transversalmente, bueno, entonces las células estaban dirigidas por los PMs, pero el CTO de manera transversal lideraba técnicamente a los equipos de producto, a los equipos de tecnología, perdón. Entonces era esa persona, el CTO, el que se encargaba de medir esa parte un poco más dura, más técnica, menos de producto. En ese momento nosotros hacemos el producto, la tecnología era un medio para entregar un producto a personas. Pero eso es verdad que se está volteando ahora, porque ahora nosotros ya no estamos dando crédito directo a personas, sino que nuestro producto se ha convertido en la tecnología. Entonces sí estamos empezando a medir, hemos hecho más una migración muy bonita a AWS, hemos hecho un refactoring del código, hemos hecho una optimización de los recursos en nube, entonces estamos midiendo mucho temas de consumo, temas de cuánto nos está costando mantener la aplicación ahí arriba, que le bajamos de $20.000 a $5.000, entonces hicimos un trabajo espectacular de eso, entonces sí hemos empezado a medir métricas mucho más cerca a la parte tecnológica. Y ahora tengo el gran reto de cuáles son las métricas que tengo que medir hacia el mundo B2B. El primero es el tiempo de cierre de un negocio, que por ahora está en infinito, porque no hemos cerrado todavía ninguno, y es algo que me tiene la cabeza loca. Pero claro, eso volvemos al tema, es un lagging indicator, es un indicador de resultado. Entonces, ¿cuáles son esas métricas que tengo que ir midiendo antes para asegurarme que voy por el camino correcto para así cerrar? Eso estamos en ceros, estamos empezando a trabajarlo, a tener las discusiones, así que no te puedo terminar de contestar, pero dame un par de meses que cerremos el primer acuerdo y te lo contestaré. Perfecto. Y la última pregunta. ¿Ya respondieron? Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte de este evento. Vamos a hacer una actividad de networking. Entonces